¿Quieres saber cómo nos fue en el Fantasy? Acompáñanos en el resumen y toma nota. Se pusieron de moda los juegos completos. El martes, el zurdo Andrew Abbott de los Rojos de Cincinnati lanzó juego completo y blanqueada a los Guardianes de Cleveland para llevarse la victoria. En la jornada del miércoles se repitió la historia por partida doble con Spencer Schwellenbach de los Bravos de Atlanta, que cubrió la ruta con 105 lanzamientos, 76 en strike para llevarse la victoria frente a los Cerveceros de Milwaukee, permitiendo 5 hits, 2 carreras y recetó 9 ponches. David Peterson de los Mets de Nueva York lanzó juego completo de 106 picheos, 75 en strike, recibiendo 6 hits y propinando 6 ponches, pintando de blanco a los Nacionales de Washington. Los Guardianes de Cleveland salvaron el honor al ganar el último de la serie a los Rojos de Cincinnati. Logan Allen lanzó 6 innings con 4 hits, 2 carreras limpias, un boleto y 6 ponches para llevarse la victoria. Carlos Santana le puso música al encuentro al sonar Grand Slam en el cierre del tercer inning para darle ventaja a Cleveland de 5-0. El marcador final 11-2 a favor de los Guardians. Los Dodgers de Los Ángeles se llevaron la serie ante los Padres de San Diego al ganar el último encuentro 5-2. Los Padres apenas batearon en el juego 4 hits por 10 de los Dodgers. Teóscar Hernández batió un jonrón de 3 carreras en el sexto inning para poner la pizarra 4-1 a favor de los Dodgers. Shohei Ohtani conectó un triple en la parte alta del noveno y anotó con sencillo de Will Smith para darle cifras definitivas al encuentro de 5-2. Los Azulejos de Toronto completaron la barrida ante los Cardenales de San Luis, que no pudieron aprovechar los tropiezos de Cachorros y Cerveceros para acechar la punta de la división central de la Liga Nacional. El primera base venezolano, Wilson Contreras, batió un sencillo al jardín central para poner arriba a los Cardenales en la baja del primer inning, impulsando a Maxi Winn. Su compatriota, el catcher maravino Joel Pozo, conectó un jonrón solitario en el cierre del segundo inning para aumentar la ventaja. Fue todo a la ofensiva por parte de San Luis en el partido. El marcador final, 5-2. Los Piratas de Pittsburgh doblegaron a los Marlins de Miami 5-2 en día histórico para Andrew McCutchen, quien batió un jonrón de 3 carreras en la parte baja del quinto inning, el sexto de la temporada y 241 de por vida. Para más que superar es tener presente a Roberto Clemente, quien dejó 240 jonrón en su carrera con los Piratas. Los Cachorros de Chicago cayeron ante los Phillies de Filadelfia 7-2, que se llevaron la serie. El pitcher Jesús Luzardo, que en sus últimas 2 salidas había permitido 20 carreras en 5 2/3 de inning, hizo los ajustes necesarios para silenciar la fuerte toletería de los osesnos, en labor de 6 innings, con 5 hits, 1 carrera limpia y 10 ponches, reivindicándose consigo mismo. Contó con el apoyo de Trea Turner, quien se fue de 3-2 con 2 anotadas, Kyle Schwarber, que disparó el jonrón 21, y Alex Bond, que batió de 4-2 su jonrón número 6 con anotada y 4 impulsadas. Los Bravos de Atlanta se impusieron de visitante 6-2 a los Cerveceros de Milwaukee, donde Spencer Schwellenbach lanzó juego completo de solo 2 carreras permitidas y Ronald Acuña apoyó la causa con jonrón de 2 carreras en el cuarto inning. Por Milwaukee, Jackson Chourio batió triple en la primera entrada sin mayores consecuencias. Los Diamondbacks de Arizona barrieron a los Marineros de Seattle en la serie de 3 juegos. La jornada del miércoles, el venezolano Eugenio Suárez se vistió de héroe al conectar el jonrón 19 de la temporada, un gran slam que puso adelante a los D-backs 4-2. El marcador final fue de 5-2. De esta manera, los Marineros se ponen con récord negativo de 33-34, alejándose cada vez más del primer lugar de la división oeste de la Liga Americana. Están a 4 juegos de los Astros de Houston. Por su parte, los D-backs
nivelan su récord en 34 y 34 para buscar escalar posiciones en el oeste de la Liga Nacional. Los Ángeles Angels derrotaron 6-5 a los Atléticos para llevarse la serie por barrida. Los Angels llegaron perdiendo 3-0 al sexto inning, donde le tendieron una emboscada de 6 carreras al picheo de los Athletics, donde Joe Adell bateó un jonrón de 2 carreras, el número 13 de la temporada, para de esta forma sellar la victoria y colocarse con récord de 33 y 34, empatados con Seattle. Brent Rooker batió de 5-4 con par de jonrones para llegar a 15 y 3 impulsadas que no fueron suficientes por los As. Los Orioles de Baltimore despertaron y de qué manera al vencer 10-1 a los Tigres de Detroit. El mexicano Ramón Urias conectó jonrón de 2 carreras, el tercero de la temporada en el tercer inning, para darle ventaja de 2-0 a los Orioles, que en el séptimo hicieron una más y en el octavo un rally de 7 carreras para convertir al juego en paliza. Zach Eflin fue el ganador trabajando por espacio de 6 y 2/3 de inning. Permitió 5 hits, una carrera limpia, base por bola y 5 ponches para dejar su récord en 6-2 y 4.08 de efectividad. David Peterson lanzó juego completo y blanqueada en la victoria de los Mets de Nueva York 5-0 ante los Nacionales de Washington. Este fue el pitcher que sacó la cara por nuestro fantasy, trabajando la ruta con 106 picheos, de los cuales 75 fueron en strike. Juan Soto apoyó ofensivamente al conectar su jonrón 13 de la temporada en el tercer inning, segundo en días consecutivos, impulsando 2 carreras para poner el marcador 3-0 en ese momento. Sin duda alguna, lo más destacado del encuentro fue lanzar el juego y blanqueada por parte de David Peterson, que deja foja de 5-2 con 2.49 de efectividad. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Tampa Bay Rays 4-3. Lo curioso de este juego fue que las 4 carreras de Boston fueron por la vía del jonrón. El tercera base, Marcelo Meyer, dio 2 estacazos sumándose a la fiesta. Jarren Duran, que inauguró la pizarra, y Abraham Toro, que cerró la ofensiva de los Medias Rojas. El pitcher ganador fue Walker Buehler, que lanzó 7 innings, ponchó a 7, le dieron 6 hits con 3 carreras limpias y un boleto. Los Mellizos de Minnesota se desquitaron de la paliza recibida por parte de los Rangers de Texas en la jornada del martes y vencieron 6-3 en la jornada de ayer. Jack Leiter, pitcher de nuestro fantasy, se metió en problemas en el tercer inning y fue castigado con 3 carreras producto de un jonrón de Byron Buxton, el número 11 de la campaña, impulsando a Brooks Lee y Christian Vázquez para darle la vuelta al marcador y encaminarse a la victoria. Marcus Semien, también del fantasy, conectó jonrón solitario en el segundo inning, el séptimo de la campaña, para poner a Texas 2-0 en ese momento. Los Yankees de Nueva York demostraron su poderío al necesitar solo el segundo inning para destrozar al pitcher Chris Bubik, quien fue parte de nuestro fantasy, que no pudo ante los Bombarderos del Bronx, que le hicieron 5 carreras en la segunda entrada para encaminar la victoria 6-3 ante los Reales de Kansas City. Ya hemos dicho en otras ocasiones que las bases por bolas son la capacidad de un pitcher de meterse en problemas, y Bubik dio 4 en 4 y 1/3 de innings de labor, además de recibir 6 hits. Aaron George disparó el jonrón 25 en el sexto inning para poner la pizarra 6-0. Los Reales reaccionaron en el cierre de la novena entrada, producto del sexto jonrón de Salvador Pérez, que impulsó 2 carreras para colocar el marcador 6-2 y cerrar el juego 6-3. Los Astros de Houston no tuvieron piedad con los Medias Blancas de Chicago y los derrotaron 10-2 en un juego en que se fue por una sola calle. José Altuve batió un doble en el primer inning para impulsar a Isaac Paredes con la carrera que inauguraba el marcador, encaminando la victoria desde temprano. Los Gigantes de San Francisco volvieron a emboscar a los Rockies de Colorado, quienes llegaron ganando al octavo inning con pizarra de 6-3, pero que no pudieron mantener la ventaja, y los Gigantes voltearon el marcador 7-6 para, en la parte alta del noveno, dar la estocada final con 3 carreras más que dejaron sin opciones a los Rockies.
Willy Adames tuvo una muy buena jornada al batear de 4-3 con 3 impulsadas, 3 anotadas y su séptimo jonrón del año. Los Gigantes siguen en la lucha por el primer lugar del oeste de la Liga Nacional, mientras Colorado no ve luz al final del túnel y sigue camino a sobrepasar las 100 derrotas. Expresa tu opinión votando por quienes consideras que tienen mérito para estar en el próximo Juego de las Estrellas a celebrarse el 15 de julio en el Truist Park, casa de los Bravos de Atlanta. Puedes votar hasta 5 veces al día por tus peloteros favoritos en esta primera fase, del 4 al 26 de junio. Pero ojo, vota con conciencia. No lo hagas por la camiseta o el contrato que tenga el jugador. Hazlo por los números que tenga en la temporada. Te invitamos a que veas el programa Pronóstico para el Fantasy todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las grandes ligas.